¿Cómo están, colegas? Gusto saludarles por acá el profe Raúl nuevamente. Y bueno, continúo un poco con lo que fue la clase de anoche del curso de experto en diagnóstico electrónico de PLD. Estuvimos anoche justamente revisando lo que eran los sensores. Los revisamos a través de potenciómetros, que eran los que tengo por este lado. Justamente estos que tengo aquí. ¿Recuerdan que estuvimos trabajando con los sensores? Pero el día de hoy vamos a hacer otras pruebas. Ayer estuvimos haciendo pruebas de voltaje, también los voltajes y las resistencias que llegaban al microprocesador. Bueno, el día de hoy ya tenemos esta cajita. ¿Se acuerdan que les dije yo que este era un probador de sensores? Y en este potenciómetro, en esta perilla, vamos a colocar el sensor de la temperatura del combustible. Tenemos conectado entonces al pin 36, donde va el sensor de la temperatura del combustible, y la patita número 3, que sería la tierra, y aquí están conectadas. Entonces aquí está conectado el sensor. El día de hoy, a diferencia de ayer, no vamos a medir voltaje, sino que vamos a ver directamente en el escáner cómo está trabajando. Acá tengo el escáner conectado, ya está conectado a la PLD. Tenemos la alimentación también, tenemos 350 miliamperes porque está conectado al escáner. Y vemos, por ejemplo, cómo en tiempo real, vamos a ver en tiempo real cómo trabaja el escáner. Entonces yo voy a ir moviendo la perilla, simulando la temperatura del combustible, y vamos a ver ahí cómo ahí está bajando la temperatura. Baja la temperatura, tenemos 2 grados, 0 grados, luego empieza a subir la temperatura mientras movemos el sensor. Entonces ahí ya tengo una temperatura de 61 grados, etcétera. Y ahí estamos viendo en tiempo real la simulación del sensor de temperatura. Bien, ahí. Mientras movemos, entonces, el sensor. Bueno, cabe recordar entonces, de acuerdo a la clase del día de ayer, lo que estamos haciendo nosotros acá es simular el termistor. Todos los sensores que miden temperatura son termistores. Ellos son resistencias especiales que varían su resistencia en función de la temperatura. Tenemos las resistencias térmicas o termistores que se llaman NTC, que a medida que disminuye la temperatura, perdón, digo, ellos aumentan su resistencia. Y tenemos los PTC, que son al revés, que aumenta la temperatura en la medida que aumenta su resistencia. Entonces, la simulación de este potenciómetro nos simula justamente al termistor. Y en este momento lo que estamos haciendo es simular que está aumentando y disminuyendo la temperatura del combustible. Lo podemos observar directamente en el escáner, cómo aumenta, cómo disminuye la temperatura del combustible. Ahí va subiendo. Tengo 116 grados, luego baja, etcétera. Ahí estamos entonces simulando en tiempo real un sensor. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, muchachos. Ya tenemos conectado el escáner a la línea 7, que es la línea K-Line, ¿cierto? Que va en la patita número 13 del conector de 16 líneas. Entonces ahí estamos ingresando con el escáner. Bueno, eso es. Un abrazo a la distancia, muchachos. Nos estamos viendo en la próxima clase, donde vamos a estudiar cómo se comportan las señales CKP, SMP en una PLD de Mercedes-Benz. Ahí vamos a estudiar los comportamientos del cigüeñal, cuáles son los circuitos que están involucrados tanto en cigüeñal como en el árbol de levas a nivel electrónico. Así que un abrazo, nos estamos viendo en la próxima clase. Se despide el profe Raúl.